Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, el Profe Juan. El día de hoy analizaremos un nuevo tema dentro del canal, el cual lleva por nombre pendiente de una recta, pero antes de introducirnos de manera práctica al mismo, debemos analizar conceptos básicos importantes para la comprensión del mismo, tal como lo es el concepto propio de línea recta, las fórmulas que se deben de utilizar y algunos casos que debemos de comprender para establecer la gráfica de este tipo de temas. Así que te invito a que tomes todo aquello necesario para generar tus apuntes, así como lo es tu cuaderno, un lápiz o un lapicero, y te quedes en este video. Comencemos con el concepto importante dentro de este tema, el cual es línea recta. La línea recta se puede definir como lo siguiente: es el lugar geométrico de los puntos del plano, de los cuales al tomar dos cualesquiera, el valor de la pendiente m siempre es constante. Es decir, la línea recta termina siendo un lugar geométrico, es decir, una figura, que para que ésta se forme dentro del plano cartesiano solamente necesitamos dos puntos, un punto número 1 y un punto número 2, que claramente deben tener coordenadas distintas. A las coordenadas del punto 1 se les denomina x1, y1, y a las coordenadas del punto 2 se les denomina x2, y2. Y esta parte es bastante importante, ya que estas coordenadas son sustituibles dentro de la fórmula para obtener la pendiente de una línea recta. Recordemos que para graficar necesitamos tener una coordenada de x y una coordenada de y, ya sea primero movernos hacia la derecha en x o hacia la izquierda en caso de que el dato sea negativo, y posteriormente subir o bajar también dependiendo si el dato de y es positivo o es negativo. Pero a partir de estos datos, las coordenadas para P1 se denominan X1 y Y1 a ser el primer punto, se le agrega un 1, y a las coordenadas de P2 se les agrega un 2 para identificar que son de esa coordenada. Otro de los conceptos importantes es el concepto de inclinación de una recta, el cual se define de la siguiente manera: es el ángulo que una recta forma con el eje X positivo, el cual se representa con el símbolo griego θ. Este ángulo se mide a partir del eje X y girando en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia el lado izquierdo. Este concepto nos va a indicar hacia dónde se recarga la línea recta, si se recarga hacia la izquierda, si se recarga hacia la derecha, o si está acostada, o en su debido caso también puede estar, en este caso, recta, es decir, parada. Eso nos hace indicar o nos indica el concepto de inclinación de una recta. Otro de los conceptos es el propio de pendiente de una recta, que se define como la tangente del ángulo de inclinación, que tiene una recta y se representa con la letra M minúscula. Cabe destacar que el valor de la pendiente de una recta es indispensable para poder encontrar el valor del ángulo de inclinación, ya que, como bien lo dice el concepto, se mide a partir del eje X hacia la línea recta, y nosotros debemos de encontrar el valor de ese ángulo y podemos definir, por ejemplo, si este ángulo es agudo, obtuso o tiene algún otro valor que nosotros lo obtendremos a partir del valor de la pendiente. Entonces, a la pendiente la conocemos como m igual a tangente de θ. Pero dependiendo de nuestro valor de la pendiente, nosotros para calcular el ángulo tenemos que utilizar una de las dos fórmulas que aparece en la pantalla, dependiendo su valor. Si nosotros tenemos una pendiente mayor a 0, es decir, positiva, la fórmula que nosotros utilizaremos para calcular el ángulo de inclinación es igual a θ es igual a arcotangente de m. Esto solamente si m es mayor a 0, es decir, positiva. Pero si llegamos a encontrar una pendiente con valor menor a 0, es decir, negativa, la fórmula que utilizaríamos para calcular el ángulo de inclinación sería esta:
teta igual arco tangente de M más 180 grados. Estos conceptos de los cuales estamos hablando se ven reflejados en la figura. La inclinación termina siendo hacia dónde está recargada la línea recta, como aparece en esta figura. El ángulo termina siendo esta parte que se representa con la letra griega teta, que va a terminar teniendo un valor 30 grados, 60, 78, dependiendo de los datos que nos brinden el problema. Ahora sí, del valor de las coordenadas se puede obtener todo esto, y claramente este ángulo se obtendrá a partir de las fórmulas que nosotros mencionamos. Una vez analizados los conceptos importantes de este tema, ahora comenzaremos a adentrarnos dentro de la parte práctica, dentro del tema pendiente de una recta que pasa por dos puntos. Sea la recta L, que termina siendo la línea recta, pero se define como L, que pasa por los puntos P1 y P2, donde ya también analizamos que las coordenadas de P1 son X1 y Y1 y las coordenadas de P2 son X2 y Y2. Entonces la pendiente se calculará de la siguiente manera: M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esta es la fórmula para calcular el valor de la pendiente. Pero a partir del valor de la pendiente, también, como ya lo mencionamos, tenemos el valor del ángulo de inclinación, y existen 4 casos posibles a partir del valor de la pendiente que se obtiene, los cuales son los siguientes. En este caso, si nosotros encontramos una pendiente mayor a 0, es decir, de tipo positiva, entonces el ángulo es agudo y la línea recta y el ángulo de inclinación se comportarán tal como se muestra en esta figura. Entonces el ángulo, como se menciona, será agudo, estará entre 0 grados, será mayor a 0 grados, pero debe ser menor a 90 grados. Ahora, si la pendiente es de tipo negativa, es decir, menor a 0, el ángulo será de tipo obtuso y tendrá un comportamiento de esta manera. Y el valor del ángulo de inclinación debe ser mayor que 90, pero menor que 180 grados. Son los dos primeros casos. Ahora, si nosotros al momento de sustituir las coordenadas del punto 1 y del punto 2, nos queda un 0 en la parte de abajo y un C en la parte de arriba, donde C puede ser cualquier constante, cualquier número, entonces el ángulo será de tipo recto. Recordemos también que la división entre 0 no es factible, inmediatamente sale como tal un ángulo de tipo recto, como lo asimila la figura. Pero si nuestra pendiente es igual a 0, el ángulo será de tipo llano y su comportamiento será tal como se muestra en la figura. Analicemos ahora un ejemplo práctico ya del tema pendiente de una recta, el cual menciona lo siguiente. Una recta pasa por los puntos A menos 2, menos 1 y B 3,4. Determina su pendiente y su ángulo de inclinación. Para comenzar a resolver este ejemplo, primeramente es necesario establecer los datos. Recordemos que para formar una línea recta tenemos dos puntos. El punto 1, que en este ejemplo sería el punto A, y el punto 2, que sería en este ejemplo el punto B. El punto 1, recordemos también que tiene coordenadas X1 y Y1, y el punto 2, X2 y Y2, los cuales son datos necesarios para calcular el valor de la pendiente. Entonces, X1 lo obtenemos del punto A, que tiene una coordenada de menos 2, y Y1 tiene una coordenada de menos 1. Posteriormente, obtenemos los valores de X2 y de Y2 del segundo punto. X2 vale 3 y Y2 tiene un valor de 4. Ya que nosotros identificamos correctamente los datos, procedemos a sustituirlos en la fórmula. La fórmula para calcular la pendiente que pasa por dos puntos es la siguiente: M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Procedemos a la sustitución de los datos. Esto sería igual a M, primeramente debemos de sustituir a Y2, pero Y2 tiene un valor de 4. Menos de la fórmula lo agregamos Y1. Como Y1 tiene un valor negativo, ojo con el signo de la fórmula. Vamos a abrir un paréntesis, ya que el signo de la fórmula y el signo del número se van a tener que multiplicar.
eso va a estar dividido entre x2. x2 tiene un valor de 3, el menos de la fórmula x1, pero x1 también tiene un valor de tipo negativo, por lo cual vamos a tener que abrir un paréntesis para hacer la multiplicación de signos antes de hacer las operaciones. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Ya realizada la multiplicación de los signos, el 4 pasaría igual, los signos menos por menos daría más y bajamos el 1. En la parte del denominador pasa el 3, los signos menos por menos da más y bajamos el 2. Ahora sí podemos realizar las operaciones. En la parte del numerador, 4 más 1 serían 5 y 3 más 2 son 5. Como podemos identificar, el valor de la pendiente todavía se puede simplificar, ya que el valor del numerador y en el denominador son divisibles entre sí mismos. 5 entre 5 me daría un resultado de 1, el cual sería el valor de la pendiente. Es importante destacar que siempre que se pueda simplificar el resultado de la pendiente, nosotros lo obtengamos. Ya tenemos lo primero que nos pide el ejercicio. Ahora vamos a calcular el valor del ángulo. Como nuestra pendiente fue positiva, recordemos que la fórmula que nosotros vamos a tener que utilizar es igual a teta arcotangente de m. Esto es porque nuestra pendiente fue mayor a 0. Vamos a sustituir el valor de la pendiente dentro de la fórmula. Quedaría de la siguiente manera: teta igual a arcotangente de 1. Para poder calcular el valor de arcotangente de 1, deberemos hacer uso de nuestra calculadora. Para poder activar la función arcotangente o lo que es tangente inversa, ¿cómo realizamos este paso? Nosotros debemos de picar en nuestra calculadora la tecla Shift y posteriormente la tecla Tang. Esto activará la función de arcotangente o tangente inversa. Ahora sí, podemos agregar el valor de la pendiente, que en este caso fue 1, cerramos paréntesis y le damos igual. Y obtenemos el valor del ángulo de inclinación, que en este caso será de 45 grados, el cual lo podemos identificar como teta igual a 45 grados y quedaría resuelto los procedimientos que nos pide este ejercicio. Para finalizar este ejercicio, analizamos el gráfico obtenido del mismo. Como podemos observar, ya se encuentra graficada la línea recta con sus respectivas coordenadas. El punto A con coordenadas menos 2, menos 1 y el punto B con coordenadas 3,4. Se representa el ángulo de inclinación de valor de 45 grados que nosotros calculamos. Y si recordamos los casos expuestos dentro de este video, el ángulo entraría dentro de la clasificación de un ángulo agudo, el cual fue el caso número 1. Y con esto quedarían expuestas las tres fases del ejercicio: el cálculo de la pendiente, el valor del ángulo de inclinación y el gráfico que se arroja del mismo. Y por este momento ha sido todo en este video. Si les gustó el contenido, los invito a que se suscriban a mi canal, el Profe Juan. Den like al video, compartan con sus amigos y si los podemos apoyar en un tema relacionado a matemáticas o de otra índole, con gusto lo realizaremos. Dejen dicho tema en los comentarios y al igual no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.